Buenos días y bienvenidos a Viajando en el Tiempo con UDEC. Hoy con dos invitadas muy especiales, Diana Ayala y Dana Jiménez. Hoy vamos a hablar sobre los temas más relevantes que ha pasado a lo largo de la historia, para saber un poco qué nos ha llevado hasta el día de hoy. Y bueno, darles un gran saludo a nuestros invitados, al público que nos está escuchando en sus casas. Recuerden que nuestra emisora es 110.8. Y bueno, empezamos. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo estás, Dana? Muchas gracias por la invitación a este fabuloso programa. Estamos encantados de estar acá en esta sección tan importante y venimos con muchos datos importantes para ustedes para que hagamos oficial este Viajando en el Tiempo. Bueno, muchísimas gracias, estamos súper felices de estar aquí. Vamos a darles datos súper relevantes para estar al corriente de los hechos que nos llevan al día de hoy. Bueno, y no podemos dar inicio a este viaje en el tiempo sin recordar esos hechos históricos que hubo en el inicio de la humanidad. Y bueno, cuéntanos, Diana, ¿qué ocurrió en el inicio de la humanidad? Bueno, te cuento. Nosotros aprendimos a manejar lo que es la agricultura, ganadería, y dejamos de ser nómadas, es decir, que dejamos de movernos de un lado al otro para volvernos sedentarios. Esto se da hasta 3000 años antes de Cristo. Y de allí partimos o viajamos a la Edad Antigua, donde hubo 5 civilizaciones muy importantes, que fueron la Mesopotamia, la egipcia, la greca, la romana y la sumeria. ¿Qué hicieron nuestras culturas para ser tan importantes para la humanidad? Bueno, te cuento que las hizo tan importantes. De ahí exploramos lo que fue el tiempo, como lo conocemos en nuestra actualidad, que tenemos horas, minutos y segundos. De ahí también sacamos la carreta, el velero y la escritura cuneiforme, la tabla de piedra y algunos daticos curiosos que les diremos más adelante. Bueno, y un adicional que les voy contando de una vez es que también tuvimos el pergamino, 1500 años antes de Cristo, donde fueron los inventores los griegos, y de ahí sacamos algunas cositas que tenemos todavía el día de hoy. Y por último, se me olvidaba, el nacimiento de Cristo. Qué datos tan interesantes, ya. Y bueno, Dana, cuéntanos, ¿qué sigue en este viaje tan importante para la humanidad? Bueno, y seguimos con la Edad Media, que empezó en el siglo V y terminó en el siglo XV. Esta Edad Media empezó con la caída del Imperio Romano. Aquí se dio el feudalismo, que era un sistema de gobierno social, político, económico, que era un contrato entre el vasallo y el señor feudal, donde se daba un servicio a cambio del territorio. Luego se dio el cristianismo, que era un movimiento religioso que se basaba en la alabanza a Dios. En esta época se dieron las famosas cruzadas, que eran batallas para fidelizar a los lugares y a las personas. Su razón era la alabanza a Dios. Luego vamos con el Renacimiento, que fue un movimiento filosófico-cultural enfocado en las artes humanas, que luego cambió a las ciencias naturales. Allí damos paso al humanismo, que eran las ciencias basadas en el hombre, y este renacimiento se dio en Italia, Florencia para ser más exactos. Finalmente se dio el descubrimiento de América en 1492 a cargo de Cristóbal Colón. Y les dejaré un dato curioso para el final de este programa. Muchas gracias, Dana. Y bueno, ya nos compartirán nuestras invitadas cuáles son estos datos curiosos acerca de todos estos hechos. Y bueno, como sorpresa en este programa tan especial, pues les quiero decir que yo también he investigado un poco sobre estos datos históricos que han pasado a lo largo de la humanidad. Y pues bueno, vamos a decirlos. Me parece perfecto, Santiago. Te vamos a decir si estás en lo correcto o en lo incorrecto. Bueno, Santiago, estaremos muy pendientes de si te equivocas en algo, si tienes algún error. Entonces, si no estoy mal, lo que sigue es Edad Moderna. Uno de los principales aspectos de la Edad Moderna eran las monarquías. Este es un sistema de gobierno de una sola persona, en donde esa persona tenía todo el poder, es decir, no había división de poder. Nació en Francia, Gran Bretaña y España, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Posteriormente se da la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. La independencia de Estados Unidos se hace frente al Imperio Británico y estuvo a cargo de Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin.
Y finalmente llegamos al el capitalismo. El capitalismo pone fin al feudalismo y es un sistema socioeconómico que está basado en la propiedad privada, es decir, la libertad de mercado. Y también se basa en el capital. El capital es un conjunto de bienes económicos o físicos que se tienen. Esto da lugar a la oferta y la demanda, lo que da lugar a las empresas y a la competitividad y el trabajo. El capitalismo nace en el siglo XIX. Posteriormente tendríamos la edad contemporánea, que es la edad desde 1789 hasta la actualidad, y comienza con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, si no estoy mal, se da en Francia por diferentes aspectos. El primero sería la desigualdad socioeconómica que estaba viviendo Francia en ese momento y la falta de libertades y derechos de las personas. Por eso se formó una revolución en donde el pueblo tomó el poder y Francia pasó de ser una monarquía absoluta a ser una república y tener la democracia. Otro de los hechos importantes es la revolución industrial, que se da de 1760 a 1840. Esto fue un cambio socioeconómico y técnico que se da en Europa, específicamente en Gran Bretaña, y se da a cargo del señor James Watt, si no estoy mal. Y de ahí nace el ferrocarril y las fábricas textiles, en donde el ferrocarril es por donde pasan los trenes y las fábricas textiles es la creación de ropa masiva. Esto llevó a que la economía de ese país creciera, aumentando el PIB, que sería pues la fortuna interna de cada país. También James Watt crea la máquina de vapor y esto crea a su vez mayor productividad en el país. Posteriormente en Estados Unidos también se da una revolución industrial en donde se crean los motores, combustibles y aviones. Otra de las características importantes de la edad contemporánea es el imperialismo, que sería el dominio de otras tierras, es decir, que países querían conquistar diferentes tierras y adueñarse de ellas, ya sea por poder militar o económico. Esto lleva a cabo uno de los más grandes hechos que se han dado en la historia de la humanidad, que son las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial se da de 1914 a 1918 y se da en dos bandos: la alianza, que sería Alemania, Austria y Hungría, y los otros, que sería el Reino Unido, Rusia y Francia. Esta pelea dura varios años y al final se crea una crisis que sería la crisis del 29. ¿Esto por qué? Porque los países gastan muchísimos recursos y muchas vidas humanas en la guerra. Esto da grandes avances tecnológicos, pero a su vez dejan crisis a la mayoría de países que tienen las deudas por guerras y la gente tiene incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces la gente empieza a vender sus bienes, sus territorios, empieza a vender todo, y esto hace también que se devalúen las monedas de cada país. Posteriormente ocurrió pues la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, en donde otra vez se hacen dos bandos: el eje, que sería Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que sería Francia, Reino Unido y Estados Unidos. En esta, Alemania, Italia y Japón salen perdiendo, y esto crea una crisis pues en sus países, de la cual posteriormente se recuperarán. Todo esto hace que se cree una de las instituciones más grandes del mundo, que es la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas para la Solución del Conflicto, para que estos hechos bélicos, que por una parte fueron muy importantes para la revolución tecnológica, pero que a su vez se llevaron muchas vidas humanas, entonces pues no tenía razón de ser tener otra guerra. Por eso se crea la ONU. Posteriormente se da una globalización mundial, es decir, una interdependencia entre países, ya sea social, política o económica. Y esto quiere decir que la tendencia de los mercados y de las empresas es extenderse, alcanzando dimensiones mundiales. Todo esto nos ha hecho llegar hasta el momento en el que estamos, en la actualidad, donde vivimos en un mundo consumista y global, en donde todos dependemos de todos, básicamente. No sé
no sé a mis invitadas qué les haya parecido esta breve investigación que hice. Así que cuéntenme cómo creen que lo hice. Santiago, pues estoy muy feliz porque fue una investigación muy buena. Pues Santiago, déjame decirte que tu investigación me pareció perfecta, te felicito por empaparte un poco más del tema. Y nada, sigamos con este programa tan maravilloso. Bueno, recuerdan que les teníamos unos datos curiosos por ahí guardados, pues uno de estos datos fue que en la Edad Antigua los egipcios inventaron o tuvieron el inicio de los jeroglíficos, que eso fue un inicio del lenguaje que tuvieron y a través de él se comunicaban en varios aspectos. Y como segundo dato curioso, les cuento que Cristóbal Colón tiene un faro en honor a él en Santo Domingo, República Dominicana, que representa ese descubrimiento que él tuvo. Allí reposan sus restos. Y bueno, lastimosamente llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por compartirnos estos datos tan importantes. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por invitarnos, estuvimos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias a ti, Santiago. Me sorprendió escuchar que estudiaste un poco del tema y que sacamos unos datos curiosos muy interesantes. Esperamos volver pronto a este maravilloso programa y hasta luego. Y bueno, recuerden sintonizarnos en 100.8 todos los viernes de 1:30 de la tarde a 4:30 de la tarde. Y bueno, hasta aquí la emisión del día de hoy. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.